Satanás, el archienemigo de Dios, obtuvo el dominio y la autoridad sobre todo aquello sobre lo cual Adán había tenido dominio y autoridad, por el hecho de que Adán le transfirió a él los derechos que Dios le había conferido. En el libro de Job, capítulo 2, versículo 7, leemos: Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Todo el mal, toda enfermedad, todo en su mínimo común denominador proviene de Satanás. Satanás nunca ha hecho nada bueno a largo plazo. Al principio se parece un poco a la luz, pero al seguir desarrollándose termina en que Satanás hace lo opuesto de lo que haría el Dios verdadero. Satanás es el que hirió a Job con una sarna maligna. Si leen el libro de Job, descubrirán que fue Satanás el que mató a los hijos de Job. Fue Satanás el que hizo que la esposa de Job se volviera en contra de él. Fue Satanás el que envió la tormenta. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene la potestad sobre esta tierra? ¿Quién tenía el dominio, el señorío y la autoridad? Siempre me sorprende cuando la gente le da gracias a Dios por un día bueno, pero cuando viene la tempestad no saben a quién agradecerle. Pero si es bueno, malo, regular, no importa. El Dios verdadero originalmente dio todo el dominio sobre toda la creación de Dios a Adán. Y Adán lo tomó y lo transfirió a Satanás. Satanás tiene el dominio, la autoridad y el poder. Y cuando Satanás no interfiere con las leyes naturales que Dios estableció originalmente, tenemos días maravillosos. Un sol maravilloso, nubes maravillosas, pasamos un tiempo maravilloso. Pero cuando Satanás se mete, lo corta. Satanás envía los huracanes, Satanás envía las tormentas. Todo esto en el mínimo común denominador, todo esto es poder espiritual. Esto que no nos damos cuenta, porque no queremos aceptar la palabra de Dios. Y cuando no aceptamos la palabra de Dios, simplemente no tenemos respuestas, simplemente adivinamos. Eso es lo único que hacemos, adivinar, adivinar, adivinar. Así es, Satanás es el que hizo todo esto. El libro de Job es el único libro en la Biblia que trata de la sanidad. Es el único libro en la Biblia que muestra por un lado la bondad de Dios y por otro lado la maldad del diablo. Las contrasta, y es el único libro en la Biblia que lo hace. Como vieron en el versículo, fue Satanás quien hirió a Job. En Génesis, capítulos 1 y 2, Satanás no podía herir a Adán, pero Adán confirió toda esa autoridad que él tenía a Satanás. Por eso Satanás tenía todo ese poder. Pues, como dice en Lucas, cuando Jesús habló con Satanás y cuando Satanás habló con Jesús en las tentaciones en Lucas 4, de las cuales leímos, Satanás dijo que él tenía todos los reinos, toda la gloria y toda la potestad, y que él podía dárselos a quien quisiera. No se puede dar algo a menos que uno lo tenga. No se puede contagiar el sarampión a menos que uno mismo sufra de esa enfermedad. Satanás no podía contagiar, no podía dar lo que él no tenía. Ahora permítame decirles algo. Si Satanás no hubiera tenido el dominio, el reino, la autoridad y el poder, Jesús no le hubiera permitido al diablo salirse con esa mentira. Pero Jesús sabía que él lo tenía. Y Jesús vino para redimirnos del poder del diablo, como veremos más adelante. Pero ahora mismo quiero que entiendan completamente que es Satanás el que tiene el dominio, el poder y la autoridad que originalmente tenía Adán. En 1 Pedro capítulo 5, el versículo 8, de este capítulo en particular, dice, 1 Pedro 5:8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo es el adversario, el diablo es el espíritu jefe, igual como el Dios verdadero y Padre de nuestro Señor Jesucristo es espíritu. Un espíritu solo se presenta en el mundo de los sentidos al vivir dentro de una persona. Y así el diablo posee, el diablo controla. Las personas se convierten en canales, mediums para el diablo. Y dice que el diablo, que se llama la serpiente, Génesis 3,
que se llama Satanás, Lucifer, todas estas cosas, él como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Eso es lo que hace. Cuando el hombre pecó, perdió su conexión con Dios. En el capítulo 2 de Efesios, en los versículos 11 y 12, la palabra de Dios dice lo siguiente respecto a esta conexión. Escuchen, Efesios 2, 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin Dios en el mundo. ¿Entienden por qué sin Dios? Porque cuando el hombre pecó, él perdió su espíritu. Todo lo que le quedaba era cuerpo y alma. Perdió su espíritu y luego estaba sin Dios. Eso es lo que significa ese versículo. Estaba sin Dios en este mundo. No solamente perdió su conexión con Dios, sino que también estaba muerto espiritualmente, pues estaba sin Dios. Miren en el capítulo 2 de Efesios y en el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué significa muerto? Que no había nada allí adentro, había desaparecido, estaba sencillamente muerto. El hombre todavía estaba vivo, tenía cuerpo y alma, pero estaba muerto en delitos y pecados, sin esperanza y sin Dios en este mundo, porque todo lo que tenía era cuerpo y alma. Eso es todo. Este pecado de Adán y Eva en poner a Satanás por sobre el Dios verdadero fue tan grande que hasta se envenenó la línea sanguínea. Y fue entonces, con este infiltrarse dentro de la línea sanguínea del cuerpo y alma del hombre, cuando perdió su espíritu, que se encuentran por primera vez en la Biblia relatos de enfermedad y muerte. La palabra de Dios declara en Juan capítulo 3, versículo 18, que todos los hombres están bajo la condenación. ¿Por qué están todos los hombres bajo la condenación? Porque la vida en la sangre está. El hombre de cuerpo y alma, su vida está en la sangre y se transmite al óvulo por medio del espermatozoide. Por eso se transmite de padre a hijo. Y sigue así de uno a otro. Y cuando un hombre nace hoy, mediante la concepción, cuando nace igual que nosotros, entonces tiene solo cuerpo y alma, porque el espíritu tiene que proceder de Dios, y Dios no está en la categoría de cuerpo y alma, pues Dios es espíritu, y todos los hombres están muertos, y por eso es que dice que todos están bajo condenación, pues al nacer somos solo cuerpo y alma. Nosotros somos progenie de nuestra madre y padre. Por eso dice en Efesios que todos los hombres están espiritualmente muertos, y por eso el libro de Salmos dice que todos los hombres fueron concebidos y nacidos en pecado. Eso no quiere decir que los padres pecaran en la forma de tener relaciones sexuales ni nada por el estilo. No tiene nada que ver con eso. Nacieron y fueron concebidos en pecado porque no tenían vida de espíritu. Ninguna vida de espíritu en absoluto. Así que cuando se ve la grandeza de esto, se ve que cuando el hombre perdió su conexión con Dios, todo lo que le quedó fue cuerpo y alma. El espíritu ya no está. Y ahora él no es sino un hombre de cuerpo y alma. Y este hombre que queda, el hombre de cuerpo y alma, se llama el hombre natural. ¿Por qué se llama el hombre natural? Porque ya no tiene espíritu dentro de él, no tiene conexión con Dios, pero todavía tiene un cuerpo y un alma. Su aspecto es igual que antes, camina como caminaba antes, habla como hablaba antes, pero este hombre de cuerpo y alma solo tiene ahora cuerpo y alma, y se llama el hombre natural en la Biblia, se llama el hombre de la carne en la Biblia, se llama el hombre carnal en la Biblia, y se llama el hombre de los 5 sentidos, porque las únicas vías de aprendizaje que le quedan a este hombre natural, después de tener su espíritu, después de perder su espíritu, están en la categoría de los 5 sentidos. Pero quiero mostrarles algo magnífico acerca de este hombre de cuerpo y alma. Aunque es un hombre natural, un hombre de la carne, un hombre carnal, un hombre que recibe su información por los 5 sentidos, este hombre todavía tiene libre albedrío, porque el libre albedrío siempre está en la categoría del cuerpo y alma en un hombre, nunca espíritu. Así que este hombre que tuvo cuerpo, alma y espíritu tenía libre albedrío, y por su libre albedrío Adán y Eva escogieron andar por sus sentidos en vez de por la revelación de la palabra de Dios. Y así sucedió la caída. Así que todavía tienen libre albedrío. Cuando nace un hombre hoy, nace con cuerpo y alma. El niño que nace es cuerpo y alma. Y al crecer,
ese niño tiene libre albedrío. Puede escoger el bien o puede escoger el mal. Quisiera llamar su atención a otra cosa. Es en la categoría del cuerpo y alma que el hombre tiene una mente. La mente está en la parte del cuerpo y alma del hombre. La mente no está en el espíritu. El hombre, pues, antes de pecar, tuvo mente. De eso no hay duda, pues de otra forma no podría haber pecado. Porque para tener libre albedrío se tiene que tener una mente que funcione y que puede decir que sí o que no. Algo más acerca de este hombre de cuerpo y alma. Puede creer. Creer está en la categoría de cuerpo y alma. Creer está en la mente. Yo creo con mis facultades de pensar, con mi mente. Mi mente coordina estos diferentes elementos y luego yo creo. Por eso tienen que acordarse que la creencia está en el hombre de cuerpo y alma. Está en la mente. Aunque sea el hombre natural, el hombre de la carne, el hombre carnal, él recibe toda su información mediante los 5 sentidos. Cuando el hombre cayó, las únicas vías o canales o medios de aprendizaje que le quedaban eran los canales o medios de los 5 sentidos. Y estos medios de los 5 sentidos hicieron que fuera necesario que el hombre viviera de su ingenio. Hoy decimos que la experiencia es el mejor maestro. Eso es todo lo que le quedaba. Tuvo que experimentar todo para aprender algo. Y esto es lo que técnicamente llamamos el hombre científico. Y el enfoque científico de la vida es el enfoque del método atanteos. Eso es todo lo que le quedaba al hombre después de pecar. Como cuerpo y alma, todo lo que le quedaba era el método atanteos. Era el verdadero hombre científico. Tenía que fiarse de la información reunida por sus 5 sentidos. La tenía que ordenar y probar. Después de un periodo de tiempo, si lograba el éxito, él aceptaba. Y si no, la rechazaba. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es la lámpara incandescente. Thomas Edison probó algo. No funcionó. Lo botó. Probó una segunda idea y nuevamente no funcionó. Así que lo tiró a la basura. Atanteos, el método de la ciencia. La ciencia se basa siempre en la habilidad de razonamiento del hombre natural, quien es simplemente el hombre de cuerpo y alma. El hombre natural, el hombre carnal, el hombre de la carne. Así que Edison los probó, uno tras otro. Finalmente, después de unos 3.000 experimentos, después de descubrir que 3.000 de ellos no funcionaban, descubrió que uno funcionaba. Así obtuvimos la lámpara incandescente, la bombilla eléctrica y las otras cosas, el método atanteos. Cuando el hombre perdió su conexión con Dios, solo le quedaban esos 5 sentidos de ver, oír, oler, gustar y tocar. Los 5 sentidos. Eso es todo lo que tenía. No había comunicación posible entre Dios y los 5 sentidos. Dios es espíritu. Solo puede comunicarse con lo que Él es. Así que hemos logrado gran aprendizaje en la categoría de los 5 sentidos. Gran aprendizaje. Todo el aprendizaje, por ejemplo, que hemos logrado en los diferentes campos de la ciencia, la metalurgia y todos esos campos relacionados del campo académico, todo este aprendizaje que tenemos nos ha llegado mediante los 5 sentidos. Básicamente, todo el aprendizaje en nuestras universidades, escuelas teológicas, todo ello nos ha llegado mediante los 5 sentidos. Hemos logrado gran aprendizaje por medio de los 5 sentidos, pero la información que nos llega mediante los 5 sentidos no es siempre exacta, no siempre es segura. Más aún, los 5 sentidos pueden dañarse, así que nuestro obrar a tanteos tiene que seguir y seguir. Por ejemplo, usted está sentado allí mirando por una vía de ferrocarril, o quizás está de pie, mirando por una vía de ferrocarril. Digamos que yo estoy sentado aquí, mirando por una vía de ferrocarril. Y yo puedo ver esa vía de ferrocarril con mis 5 sentidos. Y veo que a la distancia, esas vías se acercan y convergen. Esa es la información que reúno por mis 5 sentidos. Ahora bien, ¿cómo averiguo que no convergen? Bueno, muchas veces uno prueba esto cuando se es niño. Uno camina a ese lugar donde convergen las vías y puede que haya un árbol allí o otra señal, así que uno lo puede marcar en su mente. Uno camina hasta donde está ese árbol, digamos, y se sorprende grandemente al llegar allí. ¿Por qué? ¿Qué encuentra? Encuentra que esas vías están igual de separadas en el lugar donde está el árbol como lo estaban en el lugar donde había estado parado antes. Este es el método atanteos, el método científico. Es verdad que hemos tenido gran aprendizaje en este campo.
De eso no hay duda, pues casi todo el aprendizaje en existencia hoy nos ha llegado mediante uno o una combinación de los 5 sentidos: ver, oír, oler, gustar o tocar. Cuando se llega a tratar del reino espiritual, los 5 sentidos pueden ver los resultados y las manifestaciones de Dios, pero los 5 sentidos no pueden ver a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Lo que puedo ver tiene que estar en el reino de los sentidos, en el reino natural, en esa categoría. No puedo ver a Dios porque Dios es espíritu, pero sí puedo ver su manifestación de sí mismo aquí en el mundo como el que lo diseñó. Sí, señor. Este hombre de conocimiento natural, este hombre de cuerpo y alma, el hombre natural, este hombre, a través de sus tanteos de hombre natural, no puede, sencillamente no puede creer en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es, ¿qué? Espíritu. Y para creer en Él, usted tiene que tener espíritu. Es la única forma de hacerlo. El hombre natural no tiene espíritu. Así que el hombre natural, que se llama el hombre científico, el hombre natural no puede conocer a Dios, no puede creer en Dios. Por eso, cuando encuentras a un buen científico, un hombre que dice que es un científico verdadero, si es un científico verdadero, él no puede creer en Dios, quien es espíritu. Solo puede creer en lo que puede ver, gustar, oler, oír o tocar. Por eso muchos de los grandes científicos del pasado han sido agnósticos. Este conocimiento natural llega al punto de lo que Kant llamó la razón pura. La razón pura, que es por medio de la lógica de los 5 sentidos, lleva a la ciencia más alta de todas, la ciencia más alta de los 5 sentidos, que en los círculos académicos se llama filosofía. Por eso, en los círculos académicos, el título más alto que un hombre puede recibir se llama un doctorado en filosofía. Esto es lo más alto en el escalón académico. El hombre va a lo más alto que puede, pero sabe que hay algo más allá, como mi reloj. Yo puedo ver los resultados del diseñador, puedo ver los resultados. Yo sé que no sucedió así nada más, que no fue que un pedazo cayó de ese lugar y otro pedazo de este otro lugar. Hay una inteligencia detrás de ello. Yo sé esto, pero no puedo ver esa inteligencia. Todo lo que puedo ver es la manifestación de esa inteligencia. Pero la manifestación indica que tiene que haber sido una inteligencia detrás de ella. Así que por el razonamiento puro pensamos, bueno, tiene que haber una potencia en algún lugar, tiene que haber un poder en algún lugar, y esta potencia tiene que estar en algún lugar allá arriba. Así que por la razón pura, llegamos a este punto. Y luego queremos extendernos a la categoría del espíritu y no podemos entrar en la categoría del espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu solo puede conocerse por medio del espíritu. Las cosas en el reino natural pueden conocerse por los 5 sentidos. Así que cuando llegamos a este punto, es aquí donde entran en juego la especulación, las teorías, las doctrinas, las hipótesis. ¿Lo ven? ¿Ven cuán lógico es y cómo encaja como anillo a dedo? El hombre natural está completamente limitado a la información reunida por los 5 sentidos. Eso es todo lo que puede saber. Es por eso que el hombre natural no puede recibir las cosas de Dios ni conocerle. Y cuando un hombre natural me dice, bueno, yo no creo en tu Biblia, no creo en tu Dios, yo digo, eso es maravilloso. Alabado sea el Señor, lo sé. Y él se muere en sorpresa porque esperaba una pelea. No le discuto nada porque conozco la exactitud de la palabra. No puede creer él. Es imposible. Miren en 1 Corintios capítulo 2. Es el capítulo 2. Y escuchen esto. Escrito claramente en el versículo 14 de 1 Corintios capítulo 2. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. No las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Allí está en un versículo de las Escrituras. ¿Pudiera haberlo escrito más claramente? Escuchen esto. El hombre natural, el hombre de cuerpo y alma, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Permítame preguntarles, ¿por qué? Porque las cosas de Dios son espirituales y tienen que conocerse por medio del Espíritu. Las cosas en el reino natural pueden conocerse por medio de los 5 sentidos, y el hombre natural solamente tiene los 5 sentidos, y por los 5 sentidos no puede conocer a Dios. Eso es lo que dice la palabra.
dice que para él son locura. Así que un hombre me dice, ¿tú crees en Satanás? Eso es estúpido. En el momento que dice eso, yo sé qué tipo de hombre es. Él es el hombre natural. Se está guiando por su razón, por lo que puede ver, oír, oler, gustar y tocar, y no por la palabra revelada de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, no las puede entender. No las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas del Espíritu tienen que conocerse a través del Espíritu, así como las cosas en el reino natural pueden conocerse a través de los 5 sentidos. Miren en el capítulo 1 de este mismo libro, 1 Corintios 1, versículo 21. Pues ya que la sabiduría de Dios, ¿qué tipo de sabiduría sería? Sería sabiduría espiritual. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Qué tipo de sabiduría es esta? La sabiduría del mundo, la sabiduría del conocimiento natural, del conocimiento de los 5 sentidos. Eso es, miren en Romanos capítulo 8, Romanos 8. Una vez que uno entiende espíritu, cuerpo, alma, etc., entonces se abren secciones completas de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, andar conforme a la carne es andar por los 5 sentidos, sino que andan conforme al Espíritu. Andar conforme al Espíritu es andar por revelación, por la palabra de Dios o por revelación divina en forma directa, de ambas maneras. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, por medio de los sentidos, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, la categoría de los 5 sentidos, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, los 5 sentidos. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, conforme a los 5 sentidos, sino que andamos conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, que se dejan guiar por la información de sus 5 sentidos, piensen en, obedecen las cosas de la carne, los 5 sentidos, pero los que son del Espíritu, piensen en, serán obedientes a las cosas del Espíritu. Ven las 2 categorías. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne, ocuparse del conocimiento por los 5 sentidos, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 2 categorías. ¿Por qué? Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Enemistad contra Dios. Entonces, ¿por qué preocuparse de los grandes intelectos? No se trata de los hombres del intelecto, se trata de creyentes, se trata de los que creen. Los hombres del intelecto siempre tendrán enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, los que viven por sus 5 sentidos, no pueden agradar a Dios, porque Dios es espíritu.